Mi familia vive en una casa heredada por varias generaciones, en ella han vivido los padres de mis abuelos y ahora nosotros. Suele ser una casa de más de 90 años que aún conserva una buena parte de su estructura original. Ha tenido sus cambios como los de las tuberías y cableado eléctrico, además de que se han adecuado algunas habitaciones, pero en general aún sigue siendo la misma casa vieja donde mi familia ha estado creciendo. Todo esto me ha llevado a pensar que la familia que se nos adelantó en vida, en ocasiones regresa y sigue conviviendo con nosotros, pero a su manera. En el momento en el que uno es pequeño y escucha relatos de fantasmas, siempre se imagina que son seres de otra dimensión que solo existen para hacernos pasar un mal rato, pero yo he llegado a pensar otra cosa. Sé que puede haber fantasmas buenos y malos, pero siempre he creído que la razón por la cual existen es para que ellos se sientan que aún pertenecen a este plano. En la casa, siempre que se hacían modificaciones o se pintaba alguna habitación, sucedían cosas inexplicables. Aún recuerdo claramente mi primera experiencia paranormal que pasé junto con mi hermana. Una tarde mi padre nos comentó que pintaría la habitación de mi hermana y que dormiríamos juntas por el fuerte olor de la pintura. Además nos advirtió que probablemente a los antiguos habitantes no les gustaría lo que haría en el cuarto. Por ello nos dijo que pusiéramos seguro en la puerta. Mi cuarto era algo pequeño y anticuado, pero en el cabía perfectamente la litera en la durmieron hace muchos años mis primos. Nos habían dejado varios de sus muebles el día en que se mudaron a Estados Unidos. Yo le comenté a mi hermana que yo siempre dormía en la parte de arriba y ella, por ser mi invitada en mi habitación, le tocaba la parte de abajo. Ya era un poco tarde, pero a nosotras nos encantaba jugar sobre la cama. Estábamos muy divertidas cuando escuchamos la voz de una mujer que nos gritaba que ya apagáramos la luz. Las dos nos quedamos mirando extrañadas, pues no parecía ser la voz de mi madre. Además, nuestros padres ya estaban en su cuarto y nos habían dado permiso de seguir jugando hasta las 11. La voz de aquella mujer sonó igual a la de una anciana. Me bajé de la cama para ir a revisar y en eso escuché como alguien estaba subiendo las escaleras. A mí entró pánico y corrí a mi cuarto. Cerré rápidamente la habitación y me apresuré a subir a la parte alta de la litera. De pronto los pasos se dejaron de escuchar detrás de la puerta. Recordé que no le puse seguro y el picaporte empezó a girar. Mi hermana subió rápidamente conmigo y se acostó a mi lado. Yo tomé el cobertor y nos cubrí a las dos. Le pedí que se mantuviera en silencio. La puerta se abrió. Se escuchaba como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me destapé un poco el cobertor para ver de quién se trataba y pude notar que se trataba de una persona ya vieja. Mi hermana no se podía aguantar las ganas de llorar. Siempre que le daba miedo a algún animal o cuando la regañaba mi papá, lloraba a gritos por mamá. Yo le pedí con señas que guardara silencio. De alguna manera quería decirle que todo acabaría pronto y así fue. Aquella anciana se dio la media vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta. Quité el cobertor y abracé a mi hermana. Ella se soltó a llorar en voz baja mientras yo intentaba consolarla. A la mañana siguiente le contamos a mi padre lo que nos sucedió y me sorprendió que nos dijera que él también escuchó aquella voz, pero pensó que se trataba de la televisión o la radio y por ello no fue a ver. Pasaron los días y la verdad ya no nos quedamos a jugar tan tarde por un tiempo. Mi madre nos decía que el miedo tenía que pasar y poco a poco retomaríamos la confianza. No obstante, para mi hermana fue más difícil. Una semana antes de Navidad mi hermana se encontraba mirando la televisión. En eso, un olor a los habanos del abuelo se impregnó en toda la sala. Ella se desconcertó, pues desde la última vez que mi abuelo fumó sus habanos fue un par de meses antes de morir. De pronto sintió una brisa helada en el cuarto. Miró a las ventanas, pero estaban cerradas. Se levantó para ir al cuarto a buscar su suéter y al regresar la televisión ya estaba en otro canal. Buscó el control remoto para cambiar el canal. Ella estaba muy segura de que lo dejó sobre el sillón, pero ya no estaba allí. Buscó por debajo de los muebles por si se le cayó e incluso regresó al cuarto, pero no se encontraba tampoco allí. De pronto escuchó que el volumen de la tele aumentaba. Pensó que era yo quien le estaba haciendo una mala broma, así que corrió para pedirme el control y al llegar no estaba nadie en la sala. El volumen se seguía aumentando y al momento en que llegó al tope, algo le golpeó la cabeza desde lo alto y cayó por debajo del sillón. Se asomó y para su sorpresa allí estaba el control remoto. Ella nos contó que buscó por todas partes pero que jamás se le ocurrió voltear hacia arriba. Para ella siempre se trató del espíritu de mi abuelo, a quien le gustaba gastarle bromas a mi hermana. Ese día el olor a los habanos cubanos del abuelo se quedó impregnado en la casa. En Navidad recibimos la visita del hermano de mi madre. Consigo traía a los primos con quienes siempre jugábamos por horas. Parecía que sería una noche tranquila sin nada fuera de lo normal y de pronto las luces de la sala empezaron a parpadear varias veces y muy rápido. Mi padre comentó que aún había cableado que estaba fallando y que el foco ya era muy viejo, ya le faltaba poco para cambiarlo y pocos segundos después se apagaron las luces por completo. Mi padre buscó una vela para encenderla, la puso justo al centro de la mesa y en el momento en que la encendió pude ver a una anciana detrás de mis primos. Yo solté un grito fuerte que terminó asustando a los demás y en eso la luz regresó.
Mi padre comentó que probablemente se trataba de un fusible que se estaba quemando. En eso el olor a los buñuelos que preparaba mi abuela llegó a la cocina. Tanto mi madre como su hermano nos pidieron que nos sentáramos y agradeciéramos la cena. Días después mi madre me platicó que la abuela siempre hacía buñuelos para la cena navideña y era una tradición que se había perdido desde su muerte. El tiempo pasó y los sucesos siguieron ocurriendo, las puertas se cerraban, las luces se prendían y apagaban y en ocasiones, las que considero yo como las que más me asustaban era que los escuchaba hablar en los cuartos y no había nadie adentro. De alguna manera uno aprende a vivir con ello y en ocasiones te topas con algo nuevo que no te hubieras esperado. Cuando cumplí los 13 años, tuve una visita inesperada en mi habitación. Me había desvelado una noche antes platicando con mis amigos por el chat y a la mañana siguiente mientras me encontraba acostada sentí que alguien me tocaba la cabeza, yo me sacudí pensando que se trataba de algún insecto o quizás una mosca, pero después de sacudirme la cabeza nuevamente sentí esa sensación. Abrí los ojos para ver de qué se trataba y allí estaba justo encima mío y flotando en el aire, la anciana que todo ese tiempo había visto, me estaba observando, yo no sabía si estaba soñando o si ya estaba despierta. No podía mover ni un dedo y aquella anciana se mantenía flotando arriba de mí, su cuerpo y rostro se volvieron transparentes y de pronto nada, ya no estaba allí. Ya estaba cansada de que solo yo podía verla, así que le conté a mi madre y ella me respondió que por las señas que le daba era muy probable que se tratara de su bisabuela, quien fue la primera dueña de la casa. Además mi madre me comentó yo era la mera imagen de mi abuela cuando era más joven. En la Navidad del año pasado tuvimos nuevamente la visita del hermano de mi madre, ya todos estábamos más grandes y nos dejaban desvelarnos hasta la hora que quisiéramos ir a dormir. Nos mantuvimos despiertos jugando videojuegos y contando historias de terror, a mis primos les gustaba escuchar todo lo que pasaba en la casa. Hasta hace unos días atrás mi abuela comenzó a aparecerse nuevamente en los pasillos de la casa y a asomarse a los cuartos, varias ocasiones nos sacó un buen susto. Ya eran casi las 12 cuando mi madre le habló a mi hermana para que fuera a la habitación por algo, se apresuró a ir a su habitación mientras que nosotros seguíamos platicando en mi cuarto y al cabo de menos de un minuto mi hermana regresó muy pálida. Le pregunté sobre lo que quería mi madre pero ella me dijo que en la habitación de ella no estaba nadie. No era posible pues todos le escuchamos que le había hablado, fuimos a todos a ver al cuarto y precisamente no había nadie, uno de mis primos comentó que en la planta baja se escuchaba el televisor encendido, así que bajamos a revisar y nadie lo estaba mirando. Nuevamente el volumen se subió por sí solo, yo recordé lo que le pasó a mi hermana años atrás y miré hacia arriba de manera instintiva pero no estaba el control, de pronto uno de mi primos señaló al sillón y en él estaba marcada la figura de alguien sentado. Se notaba claramente el contorno de sus piernas y espalda recargada. La verdad me asusté mucho que me salí de la casa y detrás de mí venían los demás. No sabíamos dónde se encontraban nuestros padres y no podíamos entrar a casa por lo que estaba ocurriendo, así que nos quedamos afuera. Por suerte no estuvimos mucho rato solos, nuestros padres llegaron en ese momento y les sorprendió vernos afuera. Le pregunté a mi padre que a dónde se habían ido y él me comentó que me dijo antes de salir que irían a buscar algo de tomar y que yo le contesté que estaba bien. Yo le dije que eso no pasó y que nosotros nos quedamos en mi habitación todo ese tiempo. Jamás supimos qué sucedió pero esa noche, cuando ingresamos a la casa la televisión ya se encontraba apagada y mejor preferimos dormir todos los primos en la sala en vez de subir al segundo piso. Quizás mis historias y experiencias no sean tan largas, pero todas estas historias son reales y he mantenido la idea de que hay espíritus entre nosotros que viven a nuestro lado pero como no los podemos ver tan fácil solo se muestran en pequeñas oportunidades, quizás extrañan la casa donde vivimos ahora y merodean por los pasillos en busca de esa tranquilidad que tanto desean volver a sentir. Varios de mis amigos del colegio me han preguntado que si no hemos intentado exorcizar la casa pero no creo que eso sea justo para quienes aún sienten que es de ellos, además creo que hemos tenido mucha suerte en que no son espíritus agresivos. He escuchado los relatos del canal y quisiera compartirles mis experiencias que he vivido en estos 2 últimos años, y es que a base de un dichoso don que se tiene en la familia, he sido blanco de diversos ataques, manifestaciones y experiencias que, a más de uno, el vivirlas en carne propia lo dejarían helado. Lo que les contaré no es tanto por el afán de que me crean, de hecho, no me importa mucho si no lo hacen, sin embargo, creo que sí es importante que abramos los ojos y nos demos cuenta de que hay un más allá, que si existe un infierno y también un espacio entre el cielo y el infierno donde conviven estos espectros. Cabe señalar que por cuestiones obvias no mencionaré mi nombre, ni mi actual ubicación, no pretendo hacer de esto mi estilo de vida por si alguien desea algún trabajo, sepan que no contará conmigo.
Tenía apenas la edad de 18 años cuando todo esto comenzó, o por lo menos hasta donde yo pude controlarlo, ya que muchos años antes, si no mal recuerdo, ya había pasado por momentos paranormales que no me la creía y hasta esa edad no los aceptaba parte de mi vida. Justo estaba regresando de una fiesta a medianoche, acompañada por mi mejor amiga. En el fraccionamiento donde vivíamos uno podía caminar tranquilamente a mitad de la noche y no corría riesgo alguno. Mi amiga había pedido permiso para dormir esa noche en mi casa, por lo que estábamos haciendo tiempo para llegar y por ello caminábamos lentamente. Poco nos faltaba para llegar, cuando escuchamos que detrás de nosotras el sonido de algo gruñir y de unas garras arrastrándose en la banqueta. Algo se estaba acercando a nosotras. Ambas nos dimos vuelta para ver de qué se trataba. Fue cuando vi a un enorme bulto arrastrándose a pocos metros de donde estábamos y esta cosa se abalanzó hacia nosotras. Sin pensarlo le grité a mi amiga que corriera y ella me hizo caso. Miré hacia atrás y pude notar que este bulto alcanzó a cubrir a mi amiga, y precisamente cuando estábamos por llegar a la casa, fue mi padre quien abrió la puerta y al vernos asustadas nos preguntó qué era lo que nos estaba pasando. Fue cuando me percaté que mi amiga estaba como si nada le hubiera ocurrido. Yo había visto claramente cómo aquello la había alcanzado, pero además me di cuenta que los demás no podían ver lo que para mí ya comenzaría a ser habitual. Mi amiga le dijo a mi padre que no sabía por qué corríamos, solo había escuchado ruidos muy extraños, y cuando alcanzó a darse cuenta ella vio un perro negro. Le comenté que no fue así pues yo había visto un bulto muy grande que se movía hacia nosotras y que la había alcanzado a ella. Al parecer lo que yo veía o comprendía ver no era común para los demás. Esa noche las cosas no pasaron a más, sin embargo, yo me comencé a sentir inquieta al respecto de esto que nos había sucedido y que a partir de ese entonces fue cuando empecé a ver cosas. Pocos días después, me encontraba sola en mi habitación haciendo la tarea. El incidente con el bulto que nos había perseguido ya había quedado atrás. Mientras hacía la tarea me gustaba poner algo de música por la radio, pero en un instante se empezó a desentonar. Entonces pude escuchar que entre el ruido de la señal y la música escuché como alguien pedía por ayuda. La voz era muy tenue pero me resultó ser muy familiar. Me acerqué a la radio y subí el volumen. Se parece mucho a la voz de mi mejor amiga, quien repetía constantemente, «Ayúdenme». Tuve una extraña sensación de ansiedad en el pecho y en mí una inquietud enorme de hablar con ella. Rápidamente busqué mi teléfono para marcarle, pero no tuve éxito en comunicarme con ella. Traté de tranquilizarme un poco pues aún tenía esa sensación en mi pecho. Nuevamente le llamé por teléfono y no volví a tener éxito al comunicarme con ella. Así que decidí esperar, quizás solo era cuestión de esperar un poco. La radio ya había agarrado señal normal, por lo que eso me ayudó bastante a distraerme un poco y a olvidarme del asunto. Varias horas más tarde al regresar de cenar recordé que le hablaría a mi amiga. Nuevamente marqué y por fin me habían contestado. Esto me alivió un poco, pero me desconcertó al escuchar la voz de su madre quien me contestó. Mi amiga tenía la mala costumbre de morder las plumas y lápices. Era su forma de sacar la ansiedad. Pues resulta que varias horas atrás mientras ella estaba haciendo la tarea había mordido el borrado y este se le había atorado en la garganta, lo cual provocó que se asfixiara y nadie se diera cuenta. Se había quedado varias horas sin oxígeno y no se logró hacer mucho por ella. Esto me devastó por completo. No me esperaba que esto le hubiera sucedido y menos que en su momento yo lo hubiera presentido. Le platiqué de lo sucedido a mi madre quien al parecer me entendió perfectamente por lo que sentía. Al día siguiente dimos la despedida a mi amiga como tenía que ser. Nuestra familia fue a acompañar a sus padres en su dolor, pero por alguna razón yo no quería verla acostada en la caja. Aún no podía hacerme a la idea de que haya fallecido. Mi madre pareció entenderme aún más con ello, así que respetó mi decisión. Es extraño cómo aquella sensación de tristeza abandona a los demás tan repentinamente. Todos en el salón de clases ya parecían indiferentes a la pérdida que habíamos tenido y pocos días habían pasado. Solo alguno que otro aún le dolía recordarla, pero a mí en lo particular podía sentir que ella seguía allí con nosotros, y no estaba del todo equivocada, ya que esa noche me pasó algo que particularmente hizo que se me erizara la piel. Tendríamos un examen al día siguiente, y me encontraba estudiando en mi habitación, cuando pude escuchar una serie de ruidos provenientes del exterior. Pude ubicar aquellos ruidos que venían de mi ventana. Tenía la cortina cerrada por lo que no pude ver de qué se trataba, así que me acerqué a ella para abrirla mas no había nada, y tras esperar un momento me regresé a mi lugar para seguir estudiando. Pero al cabo de unos minutos nuevamente escuché un golpeteo constante en la ventana. Miré nuevamente y cuál sería mi sorpresa que vi a mi amiga por fuera. Pude sentir como mi piel se me ponía de gallina y un sudor frío recorrió mi espalda.
Ella comenzó a invitarme a que me acercara hacia ella, mas yo estaba congelada del miedo, y en un instante se desvaneció frente a mí. No tardé en salir corriendo hacia con mis padres a su habitación. Mi madre al verme tan alterada trató de tranquilizarme y le platiqué todo lo que había visto. Allí aprovecho para entonces contarme sobre este maldito don que tenía la familia. Yo sabía que muchas de mis tías se dedicaban al ocultismo, hacían limpias y trabajos, pero jamás supe el motivo del por qué se habían orientado a trabajar con la magia negra. Mi madre me contó que cuando la familia aún no se establecía en la ciudad y que vivía en un rancho, fue mi abuelo quien socorrió a un chamán. Este se encontraba perdido en medio del cerro y mi abuelo lo ayudó. El chamán agradecido les brindó parte de su don a toda la familia, mencionándole que el don desaparecería al pasar los años. Ya no volví a ver más el espíritu de mi amiga, pero no lo niego, llegué a escuchar que me hablaban cuando estaba acostada o cuando estaba sola en casa, pero particularmente un día recibí una llamada de parte de la mamá de mi amiga. Ella me preguntaba si no había notado algo raro últimamente, pues en la habitación de su hija los cajones de su cuarto aparecían abiertos, o podía escuchar ruidos de su hija. Parecía que aún seguía con vida y estaba allí. No me atreví a decirle a su mamá que aún la veía yo, pero sí le comenté que quería ir a darme una vuelta para ver su cuarto por última vez. De ese modo y con ayuda de mi madre, ambas nos dirigimos a la casa de mi amiga. Mientras que mi madre platicaba con la mamá de mi amiga, yo entré a su habitación. Aún se podía percibir el aroma de los perfumes que usaba. Uno jamás se imaginaría que ella ya no estaba entre nosotros. Me senté en la cama, cerré los ojos y me dispuse a invocarla. La invité a que se acercara para platicar, así que extendí mi mano y le pedí que la tocara para anunciarme que ella estaba allí. Pocos segundos pasaron para que sintiera el roce de algo sobre la palma de mi mano. Podía sentir que con suavidad tocaban mi mano. Me dio tanta curiosidad por abrir los ojos, pero bien sabía yo que si lo hacía y ella estaba frente a mí me espantaría demasiado. Le pregunté que si era ella tocara mi mano con 2 dedos. Pude sentir claramente que en mi mano se presionaba como si lo hicieran con 2 dedos. Ya convencida me dispuse a platicar con ella, comentándole que la extrañaba mucho, diciéndole que era mi mejor amiga, y sobre todo que supiera que su familia la amaría para siempre. Fue cuando escuché que un cajón se abrió en un instante. Aquel repentino movimiento provocó que abriera los ojos, mas no vi nada fuera de lo normal. Me acerqué al cajón y vi una pequeña caja. Algo dentro de mí me dio a entender que era para su mamá. Salí de la habitación para dirigirme con mi madre. Allí le entregué la cajita a la mamá de mi amiga. Ella me miró extrañada y me preguntó de qué se trataba, a lo que le comenté que al parecer esa caja era para ella. Nos esperamos un momento. Al parecer la cajita contenía algo muy apreciado por la señora, pues no paraba de llorar. Ella nos mencionó que faltaba poco para que cumpliera años. Fue cuando recordé que yo había acompañado a mi amiga a comprar un regalo para su mamá, pero nunca se lo había llegado a entregar. El regalo se quedaría mucho tiempo guardado ya que su mamá no tenía intenciones de mover las cosas de la habitación de su hija por lo pronto. Me preguntó su mamá que cómo sabía dónde buscar. Solo le comenté que mi amiga ya me lo había platicado. De ese modo me despedí de mi mejor amiga para ya no volver a verla. Sin embargo, las cosas se han venido alterando recientemente, pues me he percatado que he tenido la oportunidad de ver más espectros y espíritus, y que la mayoría de las veces, tienen asuntos por concluir y solo necesitan de ayuda, pero de algo estoy segura. También existen demonios que buscan dañar, como aquel bulto que nos persiguió, el cual ahora que lo pienso, es muy probable que sí haya alcanzado a dañar a mi amiga. Nací en Monterrey, y debido a mi buen promedio gané una beca para estudiar en Europa, específicamente en la zona sureste de Italia, en la costa. Por desgracia, las cosas no resultaron bien con la universidad. Hice amistades con personas relacionadas a negocios turbios, sustancias y eso. Yo, por un motivo o por otro, mi amistad con esa gente me fue llevando hasta que empecé a vender pastillas dentro de la universidad. Fui expulsado cuando me descubrieron. Ellos, que, aunque eran criminales, eran mis amigos, me ayudaron a conseguir empleo. Podría decirse que era de taxista exclusivo. Se trataba de una empresa privada, que en realidad era una secta muy oscura, cuyos miembros, aunque eran pocos, eran de mucho dinero y venían de diversos países del mundo. Ellos tenían una tarjeta con la que nosotros, los conductores, podíamos identificarnos para brindarles el servicio de transportación. Mis amigos pudieron conseguirme ese empleo porque tenían contactos en Albania. De hecho también me consiguieron donde vivir.
Todos los sucesos que les voy a contar podrán parecer que salen de lo que se pudiera considerar como remotamente normal o siquiera posible, pero deben entender que Albania es un país controlado por mafias que manejan todos los negocios turbios, habidos y por haber. Primero, un poco de contexto, para que se entienda bien cuál era la situación en Albania cuando yo llegué ahí a trabajar y a vivir. El desastre comenzó con la Primera Guerra Mundial. Todo el país fue utilizado como campo de batalla para los enfrentamientos entre Francia y el Imperio Otomano. Cuando la guerra terminó, el país fue dividido en dos partes, una fue puesta bajo control de los serbios, y la otra podría decirse que era un poco autónoma. Por eso, cuando yo llegué, e incluso hoy en día, las mafias serbias tienen mucha influencia en el curso de Albania. 10 años después de que terminó la Primera Guerra Mundial, el país se convirtió en una monarquía. Después sufrió una invasión italiana que culminó cuando los italianos decidieron quién sería el rey que se quedaría en el poder. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los aliados aprovecharon para armar a los disidentes albaneses para que se enfrentaran contra los italianos. Cuando esa guerra termina, la Unión Soviética, a través de un dictador, impone el comunismo en Albania. Yo llegué a Albania en los primeros meses del 98, en aquel entonces tenían poco tiempo de haber salido del comunismo radical, pero también habían sufrido una guerra civil y casos muy fuertes de corrupción. Debido a eso, nuevamente, las Fuerzas Armadas italianas hicieron acto de presencia en el país. Todo ese desbarajuste, confusión y descontento ocasionó que el socialismo tomara el poder de Albania. Y algunos meses después llegué yo, con mafias albanesas, represión socialista y militares italianos. El país era un desastre, cualquier cosa que fuera ilegal tenía un espacio ahí, y, precisamente, la secta para la que yo trabajaba estaba metida en negocios turbios. Mi primer día de trabajo fue intenso. Para empezar, unas personas de muy mal aspecto fueron al lugar donde me estaba quedando. Antes de iniciar a trabajar con ellos querían hacerme algunas preguntas, respondí todo y pasé ese filtro. En ese momento yo no lo sabía, pero esa gente ya me había investigado y solo querían saber si yo sería honesto. Salimos del edificio, subimos al auto en el que ellos habían llegado y fuimos hasta una vieja fábrica abandonada. Ahí había más personas de la secta. Debo aclarar que yo hablaba bien el inglés, y todas las personas de la secta y sus contactos también hablaban inglés. El idioma no presentaba ningún problema. Los de la secta me aclararon que antes de hacerme miembro yo tenía que trabajar para ellos por 8 meses y después podrían hacer mi iniciación. Eso se me hizo extraño. Yo no tenía ni la más mínima intención de pertenecer a su secta, pero al parecer eso fue lo que dijeron mis amigos para que yo consiguiera el trabajo. Los de la secta me explicaron que mi trabajo sería simple y sencillamente conducir de un punto A hasta un punto B, que no hiciera preguntas, que fingiera no saber nada de todo lo que viera y escuchara, y, lo más importante, que no hiciera preguntas. Yo acepté sus condiciones. Uno de los que estaban ahí sacó un arma corta y me la aventó. Yo la atrapé, no porque quisiera, sino que me daba miedo que si caía al suelo, debido al impacto, se pudiera disparar sola. Me explicaron que esa arma formaba parte de un lote que iba a ser enviado hasta Bosnia a través de Montenegro. Si yo iba con la policía, mis huellas ya estaban en un arma que formaba parte del mercado negro de tráfico de armas. Luego de esa advertencia, me dieron un Mercedes que claramente había sido robado de otro país, posiblemente de Croacia o de Hungría, porque ambos conectan con Serbia, y ellos eran los que traían los autos. Ese primer día, evidentemente, yo aún no dimensionaba en qué demonios me estaba metiendo, pero la situación me quedó un poco más clara cuando hice mi primer viaje. Recibí una llamada, el celular me lo había dado la secta, me dieron una dirección, yo la ingresé al GPS del Mercedes y conduje. Yo estaba en Tirana, que es la capital de Albania. La persona que me había llamado quería que yo fuera a recogerlo hasta el aeropuerto internacional de Riñas, que, debido a que fue mi primer viaje, recuerdo perfectamente la distancia a la que estaba ese aeropuerto desde mi ubicación, eran 25 kilómetros. Llegué al aeropuerto, estacioné el Mercedes, y en breve llegó una persona. Era un hombre, de unos 30 y tantos, delgado de piel blanca, portaba lentes oscuros, su barba era prominente, su cabello era corto, su rostro casi no mostraba ninguna expresión, vestía un traje de color azul celeste con una corbata blanca. Ese sujeto me mostró la tarjeta que me indicaba que pertenecía a la secta, que, por cierto, esa tarjeta no incluía nombre ni apellido, tampoco un alias. La tarjeta solo incluía 3 cosas: una fotografía, el código de miembro, que era como una especie de ID, y el último dato que tenía la tarjeta era la nacionalidad. Por eso supe que ese hombre venía desde Rumanía.
Ese señor ya sabía que yo era mexicano, todos los de la secta sabían, de esa forma, si yo hacía algo inconveniente para la secta, todos sabrían cómo encontrarme a mí y a mis familiares. Esta persona, a la que me referiré como el rumano, pidió que lo llevara a unos edificios departamentales, en el distrito de Curvin. Estuve dentro del auto estacionado, en lo que esperaba a que regresara el rumano. Al poco tiempo pude ver que, del otro lado de la calle, un Mercedes casi idéntico al que traía yo, se metió en un callejón. Luego varias personas con muy mala pinta entraron. Si me preguntan, ahí estaba ocurriendo algo relacionado con el tráfico de sustancias. Después, vi algo que me hizo sentirme incómodo y nervioso. De un autobús bajaron varias mujeres jóvenes vestidas con túnicas de color rosa y entraron al mismo edificio. Todas ellas iban formadas, las túnicas les cubrían todo el cuerpo menos la cara, desde el cabello hasta los pies. Las jóvenes iban rezando. Una anciana iba al frente, dirigiéndolas, y otra anciana iba hasta atrás, cuidándolas. Al pasar las 3 horas, primero salieron las ancianas y las muchachas, subieron al autobús y se fueron. Después salieron otras personas, todos tenían la misma expresión en el rostro. No sabría cómo explicarlo, pero todos ellos, incluyendo al rumano, solo de verlos era fácil intuir que ya habían matado por lo menos a una persona, tenían la muerte en la mirada. Ya salió el rumano, pero venía con una de las jóvenes de túnica color rosa. Ambos subieron al vehículo, y los llevé hasta la frontera con Serbia. En aquel entonces la definición geopolítica de ese territorio era sumamente difícil de nombrar, pero es lo que hoy se conoce como Kosovo. Cuando llegamos al lugar ya nos estaba esperando otro vehículo. El rumano y la joven bajaron del auto y fueron al otro vehículo. El rumano saludó de forma muy amistosa a los que venían en ese auto, abrieron una puerta de la parte de atrás y ahí se subió la muchacha. El rumano regresó al auto y me dijo que lo llevara a una de las casas de seguridad de la secta, específicamente a una que se encontraba en el distrito Mat. Cuando llegué había otros conductores de la secta, todos estábamos estacionados en la parte trasera de la casa de seguridad. Me acerqué con uno de ellos, él estaba fumando, yo le pedí que me diera uno. Él se veía más grande que yo, pero no demasiado. Me recargué en el auto que él conducía y le pregunté por su nombre. Se llamaba Arben, o eso fue lo que dijo. Me preguntó por mi nombre y le respondí, aunque se me hizo raro, porque, como dije, la secta había informado a todos sus miembros sobre mí, pero, ahí fue que descubrí que ninguno de los conductores formaba parte de la secta. Arben llevaba 6 meses siendo conductor. Yo le comenté que era mi primer día, pero que con lo poco que había visto era suficiente para darme una idea de cómo funcionaba el negocio. Arben me advirtió que no debíamos mencionar nada, sin importar que fuera entre miembros de la secta o conductores, que simplemente me limitara a hacer lo que me ordenaban, que, de hecho, si él fuera un soplón, ya hubiera ido a delatarme por estar intercambiando información de temas que teníamos prohibidos. Me disculpé y continué fumando el cigarro. A los pocos minutos llegó una prominente camioneta. Arben me dijo que mejor fuera a recargarme al auto que me habían otorgado, y que, de preferencia, agachara la mirada cuando la persona se bajara de la camioneta. Esas palabras, lejos de asustarme, me llenaron de intriga. Volví al Mercedes. Al paso de un minuto, de la ostentosa camioneta bajó una persona muy excéntrica. Sus ropas eran relativamente ordinarias, pero lo más extraño de todo era la gigantesca cabeza cadavérica que llevaba a modo de máscara. Seguro se había tratado de un animal de ganado. Una de las personas que venía acompañando al misterioso sujeto se percató de que yo había visto en lugar de agachar la mirada. Esa persona se me acercó y me dijo que tenía suerte de ser el nuevo, que solo por eso me iba a dar otra oportunidad, pero también me advirtió que a la próxima nadie se iba a acercar conmigo, sino que terminaría con una bala en la cabeza. Yo solamente asentí con la cabeza. Las siguientes 2 semanas fueron medianamente normales. Moví a algunas personas que me daban muy mala espina, y estoy casi seguro que un doctor al que moví de una clínica hasta la frontera llevó órganos extraídos de forma ilegal, pero no vi nada que fuera demasiado perturbador. Hasta que un día, transporté a una mujer hasta el condado de Skoder, en el norte de Albania. Ahí llegué hasta una propiedad alejada de la urbe. Nuevamente estábamos varios conductores. Al parecer se llevaría a cabo una reunión importante. Ahí me encontré a Arben, el conductor al que le había pedido un cigarro unos días antes. Cuando hicimos contacto visual él estaba fumando. Yo quise acercarme para pedirle uno, pero él me lanzó la cajetilla, dándome a entender que no era buena idea que nos vieran conversando. Luego acercó 2 dedos a sus ojos y me hizo una seña sugiriendo que pusiera mucha atención porque iba a haber algo fuera de lo normal.
A los pocos minutos llegó una furgoneta blanca, de ahí bajaron varias personas, hombres y mujeres, de todas las edades. Por su apariencia se notaba que no eran europeos, sino que eran de países de América Latina. Durante varias horas se pudieron escuchar cantos, risas, gritos y súplicas. Algo horrible estaba sucediendo dentro, afuera del alcance de mi vista, y eso era lo que más me perturbaba. Yo sentía mucha impotencia, no podía hacer nada, y si intentaba acudir con las autoridades, o si dejaba el trabajo, las consecuencias serían fatales. Finalmente los miembros de la secta fueron saliendo de uno por uno. Vi al rumano, otro conductor se lo llevó. No todos los miembros tenían conductor, muchos iban en sus propios autos. Hasta donde tenía entendido, los vehículos eran para mover a los extranjeros. Todos los conductores se fueron, solo quedaba yo. Salió la mujer que yo estaba moviendo, iba platicando con un hombre, se despidieron, la mujer caminó para subirse al auto y que nos fuéramos, y el hombre con el que ella estaba platicando resultó ser el conductor de la furgoneta blanca. Él se fue y no se llevó a ninguna de tantas personas que había llevado al lugar, todos estaban muertos. Mientras conducía para llevar a la mujer al lugar que me había indicado, iba pensando que todo lo que tenía que ver con esa secta era mucho peor de lo que yo me podía haber imaginado. Hasta ese punto había presenciado, siempre de forma indirecta, tráfico de armas, de sustancias, de mujeres, de órganos, y ahora una masacre de inocentes. Toda la situación era demencial y poco a poco, me estaba sobrepasando. Aún así logré resistir. Durante los siguientes 6 meses mi vida se volvió un bucle. Todos los días iba a algún punto fronterizo, podía ser al mar para transportar a algún miembro de la secta que llegaba por barco o yate privado, o podía ser a los 2 distritos que limitaban al noroeste con Montenegro. De vez en cuando iba al distrito que era la frontera con lo que hoy es Kosovo. También podía ser a cualquiera de los 3 distritos que conectaban con Macedonia, o a uno de los 3 distritos que limitaban con Grecia. En esos 6 meses, fui por lo menos 20 veces a cada uno de esos distritos. En 4 ocasiones me tocó llevar mujeres jóvenes hasta lo que hoy es Kosovo, de las que iban vestidas con una túnica rosa, las cuales, evidentemente, eran para el mercado de trata de blancas. También llevé a diferentes miembros de la secta a reuniones similares a la que fueron llevados los latinos para ser asesinados. En total fueron 5 más de esas atrocidades. Era una situación realmente horripilante. Recuerdo que en una ocasión vomité de tantos gritos que podía escuchar. Pero, y espero no juzguen, no dejé el trabajo. Se cumplieron los 8 meses y finalmente llegó el día de la ceremonia en la cual sería mi iniciación. La ceremonia se llevó a cabo en la localidad de Lumes, prácticamente en el centro de Albania. En esa ocasión no transporté a nadie, yo fui solo hasta el lugar. Fue en el bosque, otros 25 miembros de la secta estaban presentes, entre ellos, claramente, el líder, era un tipo, no podría decir obeso, pero tampoco era delgado, su cabello era corto, tenía entradas muy marcadas, usaba lentes, su altura era un poco inferior al albanés promedio, yo le calculo que tendría entre 40 y 50 años, parecía ser carismático. Él vestía ropa casual de colores claros. Yo me esperaba que el líder de la secta fuera alguien intimidante, sentado en un trono o con unas ropas que hicieran relucir su poder, pero nada de eso. Los que sí daban miedo eran sus escoltas, estaban cubiertos con una túnica negra que, literalmente, les cubría desde la cabeza hasta los pies. Sus ropas ni siquiera tenían orificios para los ojos o para la nariz, nada. Su apariencia era ciertamente inquietante. El resto de los asistentes vestían de gala, como si la ceremonia que se estaba por celebrar fuera un evento social muy importante. El líder me agradeció por mis servicios durante esos 8 meses, dijo estar consciente de que no había sido nada fácil, pero que finalmente todo mi esfuerzo y mi sacrificio serían recompensados. Lo único que hacía falta de mi parte era un último acto de lealtad. Los guardias del líder trajeron a una persona amarrada a 2 troncos de madera, como si estuviera crucificado. La víctima estaba consciente, podía ver y oír, pero su boca había sido cosida. El líder de la secta me dijo que yo debía elegir la forma en que esa persona iba a morir. Yo tenía 2 opciones para escoger. La primera era que, utilizando un mazo, le rompieran todos los huesos, terminando con la cabeza, y la segunda era prenderle fuego. Quedé en shock por un momento, podía sentir las miradas de todos. La situación era muy tensa, mis oídos estaban saturados de estática, se me nubló la vista. Entonces el líder de la secta repitió mi nombre en 2 ocasiones. Yo debía tomar la decisión. Pregunté si yo le daría muerte, pero el líder me respondió que no,
que uno de sus guardias tomaría el papel del verdugo. Me explicó que el ritual era importante porque simbolizaba la capacidad de tomar decisiones en situaciones difíciles, en las cuales, sin importar que decidiera yo, morirían personas. Elegí que le dieran muerte con el mazo, y oficialmente me convertí en un miembro más de la secta. Me asignaron uno de sus muchos negocios y empecé a tratar con gente muy peligrosa. Obtuve mucho dinero, pero todo cambió cuando, a principios de 1999, casi muero asesinado. Ese suceso me hizo cuestionarme en dónde me encontraba. Mi vida había sido un desastre. Yo había pasado de ser un estudiante excelente en México que se ganó una beca para estudiar en una universidad de Italia, a ser expulsado por venta de sustancias. Luego fui conductor de taxis privados pertenecientes a una secta muy oscura, y finalmente me había unido a esa secta. Yo no quería seguir en esa vida. Afortunadamente encontré mi oportunidad para salir del país sin enfrentarme a la secta. Todo fue gracias a que las fuerzas de la OTAN estuvieron bombardeando Yugoslavia por casi 3 meses. Eso ocasionó una migración de casi 500.000 de personas hacia el territorio albanés. Entre todo ese desastre yo, por cuestiones de negocios de la secta, estuve muy cerca de un lugar que fue atacado. Murieron muchas personas, tantas que sería imposible su identificación, y, como la gente de la secta sabía que yo estaba ahí, si no me reportaba se asumiría que había muerto. Huí hacia Bulgaria, que era el único país cercano que no tenía tratos con la mafia albanesa. No saqué ni un peso de las cuentas que tenía para que mi muerte fuera creíble, y, con el dinero que llevaba en los bolsillos, me las ingenié para llegar a España y unos meses después logré regresar a México. Recuerdo que cuando regresé, Vicente Fox estaba haciendo su campaña para la presidencia de México. Entiendo que mi historia puede parecer fuera de proporciones, pero yo simplemente estoy contando lo que viví, que como pudieron darse cuenta, no fue nada agradable. De no haber sido por los bombardeos de la OTAN quizás yo jamás hubiera logrado escapar de aquella terrible secta. Es la primera vez que cuento esta historia porque ya han pasado más de 20 años desde que tuve la oportunidad de rehacer mi vida. Lo que les acabo de contar puede que no tenga nada de paranormal, pero les aseguro que todas las barbaridades que cometía esa secta son mucho más terribles que cualquier cosa que pueda hacer la bruja más poderosa que exista.